Hola amigo, ¿cómo estás, hombre? Hey, hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú qué tal, hombre? ¿Cómo están las actividades? ¿Mande? ¿Cómo están las actividades? Ah, muy bien. Muchas gracias por preguntar. Ya te veo que aquí estás predicando como que el evangelio, ¿no? O sea, estoy predicando el evangelio. Soy en este caso evangelista porque predico el evangelio. Pero no Ah, pertenezco a ninguna secta religiosa. No me considero ni evangélico, ni católico, ni adventista, ni nada. Soy libre porque Cristo Rey me ha hecho libre, obviamente. Eh, no soy el mejor predicando. He visto, hay otros cristianos que tienen más conocimiento bíblico que yo, obviamente, sí. No soy el mejor predicando, pero me esfuerzo predicando, ¿no? Esto no se trata de quién sabe más de Biblia, sino de poner en práctica la palabra del Señor, de poner en así es. práctica. Oye, yo te quería preguntar algo, amigo. Tú Mande, vives mande. en Ecuador, ¿es verdad? Sí, en Ecuador. Ujú. Pero tú estás ahorita mismo en tu casa. Sí, mi casa, ¿por qué? No. Yo pensé que de pronto era un estudio donde tú siempre filmabas. Como veía, como a veces veo fondos distintos. Entonces no Ah, sabía si era que estabas como en una habitación del sonido o algo así. Yo pensé que de no, para pronto nada. estabas en... Soy pobre, amigo, soy pobre. No soy millonario, Ya. soy No te pobre. preocupes. No, sí. Ah, Bienvenido al club, amigo. Bienvenido al club. Todos estamos en ese ok. club aquí porque yo también soy latinoamericano y entiendo cómo Ujú. es la situación. Sí, Entonces, somos iguales en ese aspecto, amigo mío. sí, soy pobre. Pero bueno, de Sí, igual, sí. yo estoy satisfecho, No, soy pero feliz. lo bueno es Bien. ser rico de corazón. O sea, que Ujú. es lo más importante. Eso sí, ¿verdad? Amigazo, mira, te quería hablar hoy de algo. No sé si de pronto quisieras. Obviamente tú Bueno, decides. bueno, Yo ¿de qué? yo quería hablar contigo sobre la existencia de Dios. La existencia de Dios. ¿De qué? Ya, ok, ¿de qué? O sea, si Dios existe, ¿cómo haces tú para saber que Dios existe? ¿Cómo hago yo para saber que Dios existe? Bueno, te hablo primero desde el punto de vista de la fe. Porque yo creo que Dios existe en realidad. He escuchado muchos testimonios desde mi punto de vista personal. Mira, te cuento mi testimonio y es real. Yo hace 19 años, tengo 19 años, el 7 de agosto del 2002 nací yo. Eh, Cuando yo nací, no nací normal. O sea, ¿normal en qué sentido? No nací vivo. No tenía pulso cardíaco, no tenía ritmo cardíaco, mejor dicho, me expresé mal. No tenía, no respiraba. Los doctores trataron de reanimarme y no lo pudieron conseguir. Y Dios le había pedido a mi mamá un milagro inmenso que por favor le concediera. Y ese milagro inmenso Dios le permitió a mi mamá. Yo hubiera muerto si Dios no me hubiera permitido una oportunidad más para vivir. Y yo le debo mi vida a Dios, así como Él me dio una nueva vida, yo le debo mi vida a Dios y quiero servirle a Él por completo. Yo sé que no soy perfecto, obviamente, tengo mis errores, cometo errores, puede ser el momento de expresarme, puede ser que haya dicho algo sin saber, qué sé yo, de cualquier tema. Yo no soy experto, por ejemplo, en política. Yo en política no me meto a hablar de temas de política porque no soy experto, de verdad. Ya, yo más hablo de la palabra de Dios porque en eso sí tengo por lo menos algo de conocimiento. Ya, Claro, claro, le amigo, pido a amigo. Dios que me Oye, permita dar esa yo te testimonio de quería vida y le preguntar debo mi algo, vida. amigo mío. Mande, mande. Yo te quería preguntar algo pronto sobre un aspecto personal de tu vida o algo así. Ok. Si no era que te quería preguntar si tú tienes alguna evidencia de que Dios existe. O sea, el argumento cosmológico que han escuchado, el principio de causalidad y el ajuste fino del universo. No sé si tal vez, o sea, eh, no, para nada. Dios no te dio nada, fue el médico y las enfermeras, no para nada. Me ¿Estás encanta que viendo se las llevan bien. preguntas? Sí, estaba Ah, leyendo ya. la respuesta porque hay personas que a veces, a ver, Sí, si permites, por aquí está ungido, perdón, que ungido, Infinite Knowledge, te está preguntando si te demuestro que la homosexualidad es natural, ¿te vuelves ateo? no, en Caramba, realidad una pregunta eso difícil. desde mi punto de vista no es natural eso ahí. ¿Por qué? Desde mi punto de vista nadie nace homosexual, ni siquiera heterosexual. La heterosexualidad es como una orientación sexual, obviamente. Yo soy heterosexual no porque nací así, sino porque yo mismo decidí ser así. Es una decisión propia mismo. Ya. Bueno, pero entonces con respecto a Dios, la evidencia que tú crees que tienes son unos argumentos, pero tú sabes de qué tratan esos argumentos. Bueno,
a ver, el principio de causalidad, hasta donde yo sé, habla de que toda causa tiene que tener a ver, toda evidencia tiene que tener una causa, pero esa causa no tiene que ser causada por otra, porque si no la teoría entonces no podría terminar, sería infinitum, creo que sería así, o sea, que nunca termina. En este caso, desde Ah, mi punto bueno. de vista, obviamente, desde mi punto de vista, la causa obviamente es Dios, desde mi punto de vista, claro, obviamente. El Sí, principio de sí. causalidad, Pero desde mi espérate punto y para decirte cómo es ese, el Calam. Y el Calam yo me lo sé. El Calam dice así: todo lo que empieza a existir tiene una causa. ¿ya? Exacto. El universo empezó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Y esa ¿Ya? causa es Dios, es lo que dice él. Pero y esa causa es Dios, juego como quien dice un agregado, ya que ese no se sigue. O sea, una cosa y la otra no se siguen. Es importante saber algo, Ungido, que ese argumento tiene un problema grave. Y es que dice todo lo que empieza a existir. Y en realidad nada empieza a existir. Todo ha existido por siempre. Porque tú te pones a pensar en lo siguiente y te vas a dar cuenta de que no hay un ejemplo. Por ejemplo, en nuestro mundo no hay un ejemplo de algo que empieza a existir de la nada. El hombre tapa ¿Ya? un hueco y hace otro. O sea, por ejemplo, mira, tu casa fue construida, pero para construirla a alguien le tocó tomar los materiales de otra parte. Ujú. Entonces así también es el universo. No sé si has escuchado que la materia no se destruye, sino que se transforma. Y la energía ¿Ya? también. Entonces, nada de estas cosas empiezan a existir de la nada. Entonces, el argumento cosmológico Calam, además de ¿Ya? que no se puede cumplir, tampoco tiene que ver con la existencia de Dios, ya que fue creado, si no estoy mal, por musulmanes. Entonces, ¿Ya? no necesariamente, digamos que en lo que hay que tener en cuenta es que no necesariamente es una evidencia de que Dios existe. Y para encontrar una evidencia de que Dios existe es bien difícil. ¿Ya? O No sea, sé si habías escuchado eso. ¿cómo, o sea, no, cómo tú darías como una evidencia de que Dios existe? O sea, no sé, una pista, qué sé yo, ¿me entiendes? Así como, por ejemplo, qué sé, la evolución, obviamente. No sé, ¿cómo tú lo verías algo como evidencia? Pregunto. ¿De qué sería evidencia? Algo que tú puedas medir, porque dentro del método que nosotros manejamos, el método riguroso, tienes que tener predicciones, tienes que tener forma de probar, de analizar, de evidenciar que algo existe, es decir, algo que se pueda ver en nuestra realidad. Como yo te digo, los gatos existen, pero ¿cómo sé ¿Ya? yo que los gatos existen? Bueno, puedes verlos, puedes escucharlos, puedes medir en dónde están. O sea, tienen que ¿Ya? haber todo tipo de cosas que se puedan medir. Mientras que en el caso de Dios no hay ningún tipo de evidencia o algo que lo demuestre Es- existir. Te Sí, voy a dar un mira, ejemplo para que lo veas. Te voy a dar ya, un ejemplo. Lo que pasa con Dios es lo siguiente, mira, todos los hombres son mortales. Ungido es un hombre, por lo tanto, ungido es mortal. Eso es completamente verdadero. Pero si yo te digo ahora, todos los gatos son inmortales. Pepe es un gato, por lo tanto, Pepe es inmortal. ¿Es eso cierto que los gatos son inmortales? no, en realidad no. Ajá. Entonces, aunque el argumento suene bien y que sea lógico, no quiere decir que sea verdad. Entonces, decir un Ya. argumento de Dios que suene bien, pero que no se contraste con la realidad, tampoco es cierto, porque tenemos que tener una evidencia real, algo que lo pruebe. Ya. ¿Sí me entiendes? Bueno, en el caso de Dios, tú decías que una prueba es algo que se puede medir, tocar, ver, también algo que se puede sentir, tal vez desde el punto de vista científico. Es que hay que entender en primer lugar que no todo lo sabe la ciencia, no todo se lo puede demostrar con la ciencia, a ciencia cierta. ¿Por qué? Me explico. Si yo tal vez te pido que por favor me demuestres científicamente el concepto de política, ¿será que científicamente me puedes demostrar que el concepto de política o de verdad absoluta es una verdad absoluta? Tal vez. No creo que desde el punto de vista científico el concepto de la verdad absoluta pueda ser demostrado científicamente. Tiene sus Eso limitaciones, sí, es verdad. sí, Tiene sus yo te entiendo lo limitaciones. que quieres decir, pero lo que pasa es que Ya. eso es una limitación de algo que se llama categoría. O sea, no puedes pedir
a un mecánico que te resuelva un problema de ingeniería industrial. O sea, son dos áreas diferentes. Entonces, la ciencia es descriptiva, no Ya. normativa, ni tampoco se puede meter en rangos en los que la ciencia no está relacionada. Entonces, en Ya. ese caso, podrías buscar algo como la literatura para definir una palabra, que la literatura obviamente parte de ciertos puntos que sí puede definirlo. O sea, son diferentes ciencias. Está la ciencia del lenguaje, la ciencia de otra cosa. Entonces, en ese caso, no se combinan, pero no es necesario de que esté ahí pegado. Entonces, Ya. no podemos como que buscarle cosas que la ciencia no pueda explicar que estén en otra área diferente a la ciencia misma. Sin embargo, con respecto a la realidad, necesitaríamos algo que nos muestre que Dios existe. O sea, realmente. O sea, Ya. no meros conceptos, meras palabras. Tiene que haber una forma de demostrar su realidad, de que Dios exista. Entonces ahí es donde Es está que, el problema, no sé si. ya. O sea, mira, en el caso de Dios sería algo imposible en ese punto. ¿Por qué? Porque Dios está completamente fuera de las leyes de nuestro universo, atemporal, espacial e inmaterial. Yo hace mucho tiempo escuché un debate de un deísta, no es cristiano, de un deísta contra un ateo. Y yo escuché la siguiente frase, que Dios está completamente fuera de las leyes de nuestro universo. O sea, no porque tú construyas un castillo de arena significa que tú tengas que hacer de arena. No porque construyas qué sé yo, un carrito de plastilina significa que tengas que hacer de plastilina. Ahora, no porque Sí, Dios pero es haya que creado ahí hay un este problema. mundo, eso no significa que tenga que ser parte de las Claro, leyes de nuestro universo. sí, pero es que lo Ese que es el pasa, punto. Lo que pasa es que hay un problema con ese ejemplo. En ese ejemplo, tú creas un carro, Ya. pero no quiere decir que tú y el carro no estén en el mismo mundo físico. Entonces, cuando ellos tratan de aludir a Dios, tratan de aludir a algo que no conocen, atemporal, a espacial, de dónde se sacan esos atributos. Ni siquiera lo pueden comprobar, contrastar con la realidad. O sea, son cosas que salen de la imaginación de estas personas. Porque en el ejemplo que tú me colocas son ejemplos que no concuerdan, no casan. Porque en uno me estás dando un ejemplo físico de algo y en otro me estás dando un ejemplo de algo supuestamente espiritual, en lo cual no tienes evidencia de que exista. Es que ahí es donde está el gran problema. Por eso lo importante del pensamiento crítico. O sea, tú le aplicas este pensamiento crítico a estas personas y te vas a dar cuenta que sus argumentos tienen estos errores. Si lo piensas bastante bien, claro está, que es la Ya. parte importante. Sí, 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 es verdad, en esa parte tienes razón, pero a diferencia del caso de Dios, obviamente es un ser espiritual, sí, obviamente. Pero a lo que me refería no es que esté parte de este mundo físico, obviamente, porque un carrito de plastilina no puede estudiarte a ti, es un objeto inanimado en este caso. Ahora, en el caso de Dios, no podríamos estudiar a Dios. Es como que tal vez tú creas, por ejemplo, pongo otro ejemplo, eh, tú creas un mundo de videojuego que sea muy inteligente, con mucha definición. Tal vez personajes de videojuegos traten de buscar quién fue que los creó y es más probable que no los consigan. Mira, ¿te acuerdas? ¿Has visto la película Ralph, el Demoledor? ¿Se has visto? Sí, sí, yo me la vi esa película. Ya, ya, mira. Mira, tomemos eso como un ejemplo. Supongamos que yo soy el creador de un juego, ya, y que cuando yo no sé nada, estos jueguitos empiezan a manipularse por su propia cuenta, tienen su propia voluntad. Ahora, estos juegos, tal vez tratan de buscarle sentido a su propia vida bajo su propia ley universal, que traten de buscar quién fue que los creó. Y es más probable que no los consigan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden salir, por decirlo así, al mundo real desde el punto de vista del creador de este videojuego. No pueden Bueno, saber pero es que lo que exactamente quién pasa, fue a mira, buscar pero es que, como te punto de decía vista. ahorita, ahí lo que pasa, Ungido, ahí lo que pasa es que estás hablando del mundo de las computadoras y el mundo de las computadoras está dentro de nuestra misma realidad. O sea, está en el mundo físico donde tú y yo vivimos. No hay una diferencia entre las computadoras y nosotros. Mientras que cuando hablan de Dios, hablan de algo que está afuera. Pero ¿cómo siquiera saben que existe algo que esté afuera? Si no, ni siquiera lo han podido investigar o probar. O sea, ¿cómo siquiera pudiesen llegar ellos a la idea de que existe eso? O sea, tendrían que buscar una evidencia, que es la pieza faltante. Es como si yo te dijera a ti, vamos a apostar una carrera aquí como Vin Diesel
Rápido y Furioso, pero no tenemos carro. O sea, ¿cómo vamos a apostar una carrera o pensar quién va a ganar si no tenemos el carro? Entonces el cuento es, ¿por qué creer en Dios si ni siquiera tenemos el carro? O sea, ni siquiera tenemos a Dios o la evidencia de que exista. Fuera de pronto de relatos de personas que se imaginan o que sienten en su corazón, cosa que pasa con otros religiosos e incluso con personas que son ateas, que manifiestan algo que se llama el placebo. O sea, que emocionalmente creen cosas, más que no son ciertamente de ninguna entidad ni nada por el estilo. Ya. Hay personas que son ateas que experimentan experiencias cercanas a la muerte y Ya. tienen ilusiones y cosas así, delirios, pero no necesariamente eso significa que están en un plano astral o algo así, dado que están en este mismo mundo. Y eso varía de acuerdo a la religión, porque si tú crees en el Valhalla, soñarás que estás en el Valhalla. Si crees en el Nirvana, creerás que estás lleno del Nirvana. Y así la reencarnación, etcétera, etcétera. Entonces Ya. el cuento ahí que tienes que tener en cuenta, Ungido, es verificar que exista realmente una evidencia. Porque es que cuando a ti no te dan eso, lo que están haciendo es que te están manipulando. Te están manipulando y te están vendiendo una mentira como algo que es cierto. Es como la cuestión del terraplanismo, que la Tierra es plana. Te lo quieren vender, Ya. pero no te dan evidencia realmente. Y tú todavía Ya. estás joven, tú eres un pelado. Tienes Sí. que pensar bastante en eso. Porque Aquí, si, aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta. Dice, a ver, crítico Omega, si, si no fuese por Dios, ¿cómo crees que fuimos creados? Explica eso, por favor. Así dice Ariel Y.S. si mira, Que explique cómo. el problema de la misma pregunta que está haciendo Ariel es que Ariel está pensando que fuimos creados. Está dándole esto a un atributo de un quién, pero más no a un qué. ¿Qué creó las cosas? Es como, mira, ese mismo error de la pregunta que me hace él es, ¿quién hace que los rayos caigan? Ya. Tú y yo sabemos que Zeus no es, Ujú. pero también sabemos que el arco iris no lo hace Jehová, o Dios, o Ya. Yahvé, como lo quiera llamar. Eso Ya. es una cuestión física, una cuestión de un fenómeno natural. Entonces, tanto Zeus como Yahvé no existen. Entonces, habría que ir a un qué, que es un fenómeno natural. Entonces, es más fácil preguntar qué o cómo llegamos aquí a preguntar quién nos creó. Y Mm. hasta el momento solamente se ha descifrado parte, pero lo que tiene que ver es con el proceso evolutivo que no explica cómo inició la vida. O sea, el inicio de Ya. la vida todavía es un misterio, pero no podemos meter en ese misterio a Zeus, a Ra, a Quetzalcóatl, a Yahvé, a ninguna de estas entidades, porque meramente son imaginación, que ahí es Ya. donde está el problema. Eh, Con la bueno, pregunta que haría Lassi, espero que de pronto le haya quedado claro la respuesta que le ujú. acabo de dar Ajá, ok, a Ariel. bueno, hasta donde yo sé, el Big Bang, antes del Big Bang, estuvo comprimido el universo. Pero cuando tú me hablaste sobre el origen del universo, me dijiste que el de la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es una ley universal que hasta donde yo sé no aplica para antes del Big Bang. Entonces, hay por Antes ejemplo, del Big Bang no existió, no hubo un antes. no, es que, no, El no, pues Big es que Bang, antes del Big hay que, mira, hay muchas preguntas que, mira, hace mucho tiempo le hicieron una pregunta a Stephen Hawking, no sé si porque estaré mira, bien, fíjate en que, algo, que fíjate en esto. Mira lo que tú dices, el Big Bang era un punto donde estaba todo concentrado, ¿cierto? sí, un Pero punto no quiere estaba decir que hay comprimido, un antes, de algo que ya comprimido. existía. Exacto, algo comprimido que siempre estuvo allí. En realidad no, porque hasta hace mucho tiempo le preguntaron qué había antes del Big Bang a Stephen Hawking, un ratito. ¿Qué le preguntaron a Stephen Hawking sobre qué había antes del Big Bang? Y él mismo respondió que no había nada. Es como que te preguntaran qué hay más al sur del Polo Sur. Obviamente que no hay nada más al sur que el mismo Polo Sur. Es Eso respondió correcto, Stephen Hawking. exacto. Entonces, Exacto. Entonces no había nada, en otras palabras. O ya, sea, siempre estuvo ahí, por decirlo así. O sea, el hasta cuento que donde... lo que explica el Big Bang, que se corrigió la nueva teoría, es una inflación. O sea, cuando se expande el universo. O sea, todavía hay misterios, como yo te decía, el origen de la vida y muchos procesos de cómo se inició todo. Más no podemos decir que eso lo tiene que llenar necesariamente ninguna deidad o deidades. Entonces es algo que Ya. tiene que ver mucho con eso. Entonces, parece que alguien te está pidiendo que lo dejes entrar como que quiere explicar algo de cosmología
podríamos darle la oportunidad, no sé si tú quieras, a Infinite Knowledge. Él es como que agnóstico. Mira, ya entró, ¿eh? Infinite, ayúdanos con esto del Big Bang, tú que Sí, eres ok. el... Bien, todo muy bien. Gracias por preguntar. Lo del Big Bang es bastante curioso y que mencionas a Hawking también es bastante curioso. Cuando Hawking le preguntaron qué había antes del Big Bang, no era como que, y respondió que no había nada, no es literalmente nada, porque la nada en sí no existe, simplemente es un concepto, igual que el infinito. El infinito no puede existir porque no sabemos que es un límite, o no sabemos que tiene un límite, por así decirlo. Entonces, el infinito y la nada son conceptos. Ya. Entonces, ¿qué había antes del Big Bang? Se podría decir que no existía el tiempo. Entonces, si no había tiempo, no había algo. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, recordemos que en el Big Bang toda la materia y la energía estaban concentradas en un solo punto muy pequeño, muy denso, muy caliente, el cual se le llamó la singularidad y esta Ya. se infló como un globo. Tienes un globo vacío, pero adentro tiene moléculas de aire. Simplemente algo, no sabemos qué, y decir que fue un dios sería caer en el dios de los huecos. Todavía se siguen investigaciones. Produjo que este globo se inflara y este globo sigue inflándose hasta entre comillas, el infinito, porque el infinito es un concepto. Entonces, cuando llega un límite, este se va a volver a comprimir porque existe algo llamado la teoría de la... ¿cómo se llama? Ahorita te lo busco, pero existe una teoría científica donde se afirma que el universo es un ciclo, que este se comprime y comprime y vuelve a inflarse. Entonces se está comprimiendo e inflando, comprimiendo e inflando. Y eso lo podemos ver desde de las evidencias que son el fondo de radiación en microondas, la inflación cósmica, y cada vez que el universo empieza a inflarse, acelera su ritmo. Entonces, en algún punto, el universo va a llegar a un límite, por eso decimos que si no conocemos el límite del universo, entonces tiene que ser infinito. Entonces, en algún punto va a volver a colapsar y a comprimirse y así, sí, cíclicamente. Ok. ¿Cuánto tiempo crees que se comprime? Pregunto, ¿cuánto tiempo? Digo, faltan billones de años para eso. No tenemos un cálculo exacto, porque sería decir que conocemos el límite del universo. ¿Qué hay fuera del universo inobservable? Espero que me haya El entendido la universo pregunta. no es como que una esfera, sino que Eso me lo respondió Wikiseba a mí, Infinite Knowledge, ujú, y la respuesta a eso es que el universo se expande sobre sí mismo. exacto, no es de que el universo tenga bordes. Ya, bordecito. Bueno, hasta donde yo he escuchado, existe tipo límite. Si nosotros viajáramos, supongamos que viajamos, que tenemos la capacidad de viajar a unos, a ver, por ejemplo, a unos 50 decillones de kilómetros por segundo. Ahora, si nosotros llegamos hasta el extremo del Big Bang, si nosotros llegáramos a salir, ¿qué creen ustedes que habrá afuera del Big Bang? O sea, No, está aquí eso y no es ahí. posible, te voy a decir Eso por no es qué. posible, O de porque pronto con la volvemos a lo mismo, tecnología el actual, universo por... no tiene frontera. No es como que estamos dentro de Exacto. una burbuja. Sí, de hecho hay un O sea, problema, Ungido, y es que el mm, espacio se expande más rápido que la velocidad de la luz. Imagínate no, tú. por eso yo dije, una velocidad que supere la velocidad de la luz, o sea, que tuviéramos esa tecnología. Si Digo, sobrepasáramos, es que mira, fíjate, es imposible, principalmente aunque sea un caso hipotético, porque para viajar más rápido que la luz no tendríamos que tener masa, y los humanos estamos compuestos de masa. Lo que podríamos hacer es mandar ondas, porque estas no tienen masa. ¿Sí me no tiene explico? masa. Sí, Ok, ok, entonces ok. tenemos un problema que es que como que es como esos juegos donde tú no puedes llegar a la parte derecha de la pantalla, que por más que corras y corras y nunca llega. Mira, Hakacho aquí Entonces, está, Hakacho es físico, él te lo puede explicar muy bien. claro, deja que Hakacho entre, A que ver, él te nos dé bajo para una que... explicación más. Mira, ahí entra la teoría del universo coloide, dice él. Lo que haría sería volver al lado opuesto. Ok. Dejemos que él nos lo explique, porque él sí que es el... Hakacho, mándanos una invitación para que hablemos un rato ahí. Sí, porque no sé si sepa tal vez. Anda en el baño, dice. Sí, miércoles. Bueno, pero pues sí, entonces lo que yo te estaba diciendo, amigo mío, es que tú estás muy joven, tú estás muy pelado,
Yo creo que tú tienes un futuro bastante prometedor. Para mí que tú deberías esforzarte bastante como por pensar un poquito más, tener más pensamiento crítico y con esta convicción que veo que tú tienes, porque tú estás nadando contra la corriente. O sea, ser cristiano es muy difícil, y más en estas redes, porque obviamente vas a tener una ola de hate y de crítica fuerte, y más Mm, por sostener creencias difíciles. Entonces, sí, o sea, el dolor o el sufrimiento que tú puedas tener, el hate, es innecesario. Porque si tú ya, descubres cosas como que, por ejemplo, que Adán y Eva eran falsos, que el diluvio nunca pasó, son cosas que a ya. ti te van a decir, hey, ¿yo qué hago defendiendo esto? Si son historias de fábulas. Porque no sé si tú has escuchado que el diluvio nunca pasó. Ya. Bueno, el No del sé, ¿tú diluvio, alguna vez escuchaste eso? mande, mande. ¿Tú alguna vez escuchaste eso, que el diluvio es una mentira? Bueno, sí había escuchado, pero no me la creyó hace mucho tiempo. Obviamente que tenía que presentar, o sea, evidencias. Tal vez no sé si tú tienes evidencias del por qué el diluvio nunca pasó. O sea, no sé, Claro, claro. pregunto. Déjame te las digo. Uso, son tantas que, caramba, son abrumadoras. Lo Ya, ya. primero, lo primero que tenemos como ejemplo es que cómo hizo Noé, que Dios lo mandó a buscar a los animales, cómo hizo él para traer el pingüino al arca, o la El morsa. ¿Tú pingüino, sabes lo grande que es una morsa? Y la morsa es eso que no puede andar, se muere en el calor. O un oso panda, un lobo siberiano, esos animales que viven en el frío, o un mira, canguro en Australia no podría venir al arca. Y hay muchos mira, animales que no viven. sí, pero escúchame un momentito, mira. Por ejemplo, la otra vez se me hizo curioso porque un ateo me preguntó que si el arca de Noé era real, entonces, ¿cómo metieron a un pastor alemán, la raza del pastor alemán, al arca? Y yo les digo que eso no es así. El ADN es, bueno, cada persona cuando nace animal o una ave tiene un ADN diferente al del padre y de la madre, un ADN diferente, o sea, puede ser que haya existido o no, no lo sé. Ya, ahora, en el caso de los perros del pastor alemán, el pastor alemán en ese entonces no existía, ¿ya? En ese entonces el pastor No, no, alemán yo no te estoy y hablando, o sea, ese no es el inconveniente que yo te estoy diciendo. Yo te estoy sí, diciendo, el es que no te estoy inconveniente diciendo. es por las Del- distancias. El ¿Cuánto, inconveniente es las cuánto tiempo distancias. crees, cuánto tiempo crees que a ver, no sé si me explico, a ver, ¿en qué año crees que habrá aparecido el oso polar? O sea, pregunto, ¿en qué año crees? O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, el pastor alemán, hasta donde yo sé, no es decir que tiene siglos de existencia, tiene pocos siglos, no es decir que es antiguísimo, por ejemplo, decirlo así. ¿Me entiendes? Ahora te Ajá, y pregunto, las... ¿cuánto tiempo crees que el oso polar tiene existiendo aquí? ¿Cuánto tiempo crees tú? Ajá, dime, Pregunto. dime tú a ver. No, por eso te pregunto, o sea, no sé, digo, pregunto, porque yo me gustaría que saber tu opinión. No, yo no sé cuánto tiempo tienen esos animales, la verdad, de estar ahí, pero lo que sí te puedo decir es que estos animales tienen, yo creo que tienen más años de nosotros estar viviendo en este planeta. Igual, si tú te das cuenta, estos animales tan lejanos no pudieran haber llegado o atravesado los océanos. Otro problema Ya, grave que hay hay es, cosas, ya, sí, mira, hay, hay cosas en las cuales, pero espérate ahí para decirte otro problema que hay. dale, Y es que si se mezcla el agua dulce con el agua salada, los animales que viven en el mar mueren, tiburones, cocodrilos, todos estos animales empiezan a morirse, porque no se pueden combinar estas dos aguas. Si de pronto hay uno que otro sobrevive, son muy poquitos, pero la ya. mayoría se va a morir. Entonces necesitarías que el arca tuviese un acuario. Y ahora el cuento es cómo vas a hacer para meter en ese acuario todos los peces del mundo, tiburones, No, pues, ballenas. no, pues, es que en realidad no metieron en el arca animales acuáticos, y en ninguna Pero parte se de la Biblia murieron, dice que el pero agua tendrían que salada se morirse. Exacto, pero no, tendrían pero, que morirse los animales. Otro problema más grave y es la comida. ¿cuál? La comida. Hay, por ejemplo, un caballo, si no estoy mal, en 6 meses, o sea, ellos por día comen como 20 libras de comida. Y si Ya, ¿cuánto tiempo crees que si un caballo no come se muera de hambre literalmente? ¿Cuánto tiempo le pones? ¿5 meses? ¿Cuánto? es algo que requiere mucho. ¿Mm? Es que por eso te pregunto, porque me imagino que tú sabes. ¿O cuánto tiempo, supongamos que tenemos un caballo gordo?
Ya, ¿cuánto Ujú. tiempo le das de vida sin comida? Solo, ya, ¿cuánto tiempo crees? No, ¿Cinco estos animales meses? no creo que vayan a durar mucho. Vamos a buscarlo aquí, te lo voy a decir enseguida. ¿Cuánto tiempo? Falta- Mira, hasta donde yo sé, un camello puede sobrevivir sin comida y sin agua 6 meses. Y no es decir que pasaron un año. Hay personas que tienen un pensamiento erróneo y piensan que pasó un año durante el diluvio y eso no Se es me va a así, ¿no? descargar el teléfono. ¿Cuánto tiempo crees Dame un que un segundo, caballo dura? dame un segundo, amigo. Ok. Yo te espero. Voy a conectar esto aquí, que conectar esto aquí. Este. Allá. Se está muriendo la batería. Ay, se le murieron las baterías a los teléfonos, rayos. Oye, la tableta tiene batería. Bueno, Betos dice, no necesitan morir de hambre, mueren de sed mucho antes. ¿Cuál? ¿El camello? Porque hasta donde yo he escuchado, el camello puede sobrevivir 6 meses sin comida y sin agua. Por eso te pregunto, ¿será el camello? pero vamos a mirar algo. Vamos a mirar algo. Ahorita mientras voy encendiendo la tableta, porque se me descargó el otro teléfono, entonces te voy a decir otro problemita. Y es que a la Ya, ¿cuál? altura, o sea, cuando tú vas subiendo, tú llevas a un animal, digamos, a la cima del monte Everest, Ya. y creo que a la mitad de camino están muertos por la falta de oxígeno. Como la mitad del camino. Supuestamente, o sea, el aire, a medida que tú vas subiendo, el oxígeno se va perdiendo, a medida que vas Ya. subiendo en la altura. Sabes En que la realidad, altura... en Ujú. realidad, Entonces, mira, un ratito. no, pues tú sabes eso de la altura, ¿verdad? Cómo funciona el aire enrarecido en el Sí, cielo mientras más cuando alto, tú más vas subas. subiendo y el oxígeno también se pierde. Por lo tanto, cuando tú subes, es como cuando tú viajas a una ciudad de altura y empiezas a correr, te Ya, empiezas a asfixiar porque hay menos oxígeno. ya. Entonces, es algo que si tú eso lo multiplicas por la altura del Everest, no hay ni un solo ser humano que pueda sobrevivir de tajo subiendo tan rápido. Se mueren. Ya. Entonces, tenemos el problema de que los animales se van a morir. Mira, aquí alguien nos ayudó Mm. ya. El camello dura 50 días sin agua. Dice aquí ¿Cómo razonamiento ¿De certo. dónde sacó esa fuente? Me gustaría saber, ¿de dónde sacó? Yo te lo voy a buscar aquí. Aquí dice, vamos a Cambridge Orphos y decirle eso a los biólogos evolutivos. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto? Vamos a buscar aquí en el internet. A ver. Se me bloqueó esta cosa. Se bloqueó la tableta. ¿Tú puedes creer eso? Sí, ahora se me descargó el teléfono y tengo la... ¿Cuánto tiempo vamos a escribir aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el animal que quieres saber tú? Sobre el camello, el camello. Sí, yo también tengo curiosidad de saber, de hecho. ¿Cuánto Sí, tiempo por dura eso el digo. camello sin tomar agua? Sin comida y sin agua, por eso. Mira, ¿qué dice? En muy interesantes punto es, el invierno aguanta hasta 50 días sin una gota y en verano no más de 5. Es decir, que soporta 50 días sin agua, sin una gota de agua. A ver, ¿cuánto tiempo dura O sea, en 50 días muere. un camello sin agua y comida? Ah, cuál es tu fuente? Pregunto. Puedes buscar aquí no sé si tienes el internet abierto, escribe cuánto tiempo dura el camello sin tomar agua. Ahí te va a mostrar enseguida el primer link la respuesta. Estoy en muy interesante punto es ese. Sí, muy interesante punto es, exacto. Acá tenemos otro que es interesante. Con la joroba completa, el camello puede pasar hasta 4 o 5 meses sin comer y cuando agotan la grasa de jorobas, se vacían como si fuera un globo desinflado.
pobrecito. Pero mira, hay que tener otro punto de vista. Recuerda que todos descansan. Cuando un animal descansa, mm, obviamente que sus energías están ahí. En el caso del camello, dice que dura 50 días sin ninguna gota de agua y comida. Pongámosle comida también, ya. Ahora, cuando un camello duerme, ¿Y porque cuánto obviamente que tiempo duró el durmieron, ¿no? diluvio? No es así que estuvieron caminando todo el rato, todo el tiempo. No, estuvieron ahí quietos, obviamente acostados, descansando, mientras que el diluvio pasaba. Y otra cosa, Noé no fue a traer los animales al arca, sino que los animales fueron al arca. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? Él no fue Exacto. hasta Es por que ese es otro problema mucho más grave, don ¿ya? Gildo. Ese problema es mucho más grave por lo que yo te dije, que una morsa no puede caminar desde el polo norte hasta donde está el arca Y la porque se morsa muere por el calor. se va Una morsa, nadando, es la, acuático. no por eso, pero es que allá en África, donde estaba el arca, ellos no van a poder llegar ni por el loco. Además, la natación los No, va a matar a los animalitos, no, a la no, foca, al creo que, pingüino. ¿Tú sabes lo que le tomaría al pingüino llegar hasta allá? no, creo que no me entendiste. La morsa se quedó afuera, o sea, durante el diluvio, nadando, eso es lo que quise decir. No, no, ellas se ¿Ya? mueren. Si no tienen superficie donde estar, se mueren, amigo. Tienes que La averiguar eso. morsa. Claro. El pingüino en este caso sí puede nadar. El pingüino sí es El acuático. pingüino, pero se muere, amigo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Me gustaría que por favor me lo digas. ¿Cuánto tiempo? Eso tendríamos que mirarlo, pero es que este animal no es acuático. O sea, el animal él nada, pero él no es acuático 100%. No sé si tú los conoces. ¿Tú no has visto los pingüinos? O Mira, de hecho, la aquí película voy Los a ver. Pingüinos de Mira, Madagascar. mira, aquí ya vi un. Mira, pues te voy espérate un momentito. Aquí hay una fuente, espérate. Dice, la morsa puede nadar, dice, al nadar las morsas se vuelven agraciadas, utilizando todo su cuerpo para deslizarse a través del agua. En promedio nadan unos 7 kilómetros y pueden acelerar hasta 35 kilómetros. O sea, ahí en esa parte no entendí un poquito, porque lo que quiere decir es que las morsas sí pueden nadar, obviamente. No es decir que se mueren como tú estabas diciendo. Pero en el caso de la morsa, de que puede nadar, obviamente, puede nadar. No es decir que no tiene su capacidad, porque obviamente tiene sus aletas que puede nadar. Por eso yo te preguntaba, ¿cuánto tiempo crees tú que la morsa puede nadar? ¿Sí entiendes? ¿Cuántos días o No, pero cuántos? es que lo que tienes que tomar en cuenta es que este animal, si no sale a la superficie, si pone en un lugar, se muere. O sea, con el agua en todas partes se va a morir, ¿Cómo sabes literalmente. eso? ¿Cómo sabes Ay, eso? si a ti te tiran en el mar, tú puedes ¿Ya? nadar y hacer lo que quieras, pero en algún momento te vas a morir de cansancio. Pero es que no, Entonces, y es que el problema más grave no es ese. El problema ¿ya? es las condiciones climáticas. Cuando tú subes a tanta altura, primero la altura te revienta los oídos. No sé ¿Ya? si has viajado en avión. ¿Has viajado en avión? He ido a la sierra, ahí también sierra ecuatoriana, y como que el Y te oído, tapa los oídos, ¿verdad? sí, Bueno, ahora imagínate tú que superes esa altura, más allá, más arriba del monte Everest. Eso te ¿ya? revienta los tímpanos. O sea, si lo haces en un momentico. Y además de ¿Ya? eso, que no hay oxígeno allá arriba. Entonces, si no hay oxígeno, te mueres. Mira, de hecho, los aviones tienen vainas de oxígeno. De Es no que ser el por eso, punto los que es el suben en frío, avión ese es el se problema. mueren. Mira, por ejemplo, el ser humano no puede respirar tanto frío. ¿Qué pasaría si tú te metes a un aire acondicionado, pero bien frío, que puede enfriar, por ejemplo, que sea tan avanzado que enfríe a 5 grados bajo cero? Imagínate que tan congelado esa cosa. ¿Tú crees que puedes respirar tan frío? El problema no es el oxígeno, el problema es el frío. Claro. En este caso, Es que son los dos problemas en uno. Es que no ¿ya? tienes que restarlo. Son dos problemas. Tenemos el oxígeno y tenemos el frío. Ahora tenemos otro problema Mande, más mande. grave. Tenemos el problema del frío y el problema el problema del oxígeno. Ahora la Ya. comida que ellos tenían ahí se debió haber podrido. No debió haber durado tanto. Ellos no tenían neveras como nosotros. Sí, yo Entonces sé, la pero comida es que se les debió haber la dañado comida, la humedad del clima. Entonces, tomando esto en cuenta, tampoco tendrían la posibilidad de tener un acuario en donde meter los ya, animales que te dije. Entonces, por todas las cuentas, por donde tú quieras mirar, lo del ya, diluvio no es real, es insostenible el guardar ya. eso. O sea, eso no pudo haber pasado y mucho peor porque, ¿sabías tú que las plantas a esa presión de agua se mueren? Los Ya. árboles no deberían haber sobrevivido.
Debieron haber Pero muerto. cómo sabes que los árboles no sobreviven? Me gustaría que por favor me investigues eso. ¿Cómo Claro, se sabes tú? mueren. ¿Tú no sabías eso? No, Los pero ¿cómo? árboles Me se gustaría que por mueren. favor ¿Ya? Las plantas acuáticas son diferentes, pero es que igual si tú tienes plantas acuáticas, ellas, ellas se quedan ahí en el agua, pero hay plantas que sobreviven en los manglares, pero necesitan la luz solar para hacer fotosíntesis. A esa presión de agua, primero la presión les está haciendo daño, segundo no le llega la luz del sol. Teniendo esas dos cosas en cuenta, se van a morir. O sea, eso no es posible. No sé, ¿tú alguna vez has metido una planta en agua y la has visto cómo se muere? En realidad nunca he metido, pero sí hay plantas, inclusive imágenes. Aquí te muestro Hay, unas hay, imágenes hay de plantas, hay algunas plantas que cositas. son para el agua, pero Pues, si tomamos en cuenta, mira, aquí dice, aquí te voy a poner mira, si ves estas imágenes aquí, estas son ujú, árboles que están debajo del agua, obviamente. Inclusive aquí vi uno, dice, las plantas cuentan con una suerte de sensor molecular para el oxígeno, una proteína que les ayuda a sobrevivir, incluso cuando están sumergidas y tienen hambre de aire, en este caso, está entre comillas, según descubrió una investigación europea publicada en la revista científica Nature. Ahora, puede ser que sí existan casos de árboles que sí puedan sobrevivir debajo del agua. En el caso de los árboles, el roble es algo altísimo. Pero la pregunta es la siguiente, ¿cómo saben ellos que no sobrevive el roble? El roble es fuerte, muy fuerte. Si tú armas una cama de roble, es durísimo. Obviamente que el roble te puede ayudar a soportar mucho, ¿ya? En el pero es caso que de lo que las no estás algas son teniendo en acuáticas, cuenta es, lo que no estás teniendo en cuenta es el problema ¿ya? de la cantidad de agua, que no le va a llegar la luz. La luz se le llegaba, ¿ya? Si ves, Porque recuerda los que árboles que no funcionan como un manglar, hay muchas cosas, ¿ya? los árboles también tienen que respirar. Mira, aquí yo creo que nosotros Aquí, tenemos a Pechán, aquí decía, mira, tenemos a Pechán aquí, si quieres lo metemos, que yo creo que él es biólogo. Vamos a meter a Pechán para que vea que él te explica eso. Pechán, mándanos la solicitud para que nos expliques ese tema. Pechán es biólogo, mm, él se sabe todo eso. Él enseñó a Darwin, de hecho, para que Darwin aprendiera. Me meta a Pechán, él nos explica ¿cuál? todo eso mucho más claro, para que nosotros no estemos aquí. A ver, de aquí está, es que hay muchas solicitudes. Liano Se llama 1900, Pechan Raptor. Atacho, Pechan Raptor. Pechan Atacho, Raptor. Steven Feder, Pecho Raptor. Sí, Ay, ay, métete a ay, Pechan. y poquito a poquito se va. Sí, oye, ahorita se nos olvidó meter también hola, Pechan. Se nos olvidó meter a Jacacho, que creo que estaba en el baño, no sé si volvió. No sé, creo. Moriría, aunque fuera un manglar, que son los que tú enseñaste, es porque pues los manglares pueden soportar muchísima agua, pero no están Mm, completamente cubiertos. Y no ya, importa qué tan resistente sea una planta, cuando tú la inundas de agua, va a llegar un punto en que toda esa cantidad de agua que está afuera se va a empezar a infiltrar dentro del organismo y literalmente sus células van a empezar a explotar porque se van a empezar a rellenar. ya. Eso ocurre por ósmosis. ¿Como cuando se Es, hincha la madera? De hecho la madera, no importa si tú tienes una cama de madera, si tú la dejas remojando y tú la dejas bajo el agua, se va a hinchar y se va a quebrar. ya. Ah, sí, yo he visto eso, me pasó bastante con la mesa del computador. Entonces, y otra cosa que mencionaste del camello, para Ya. empezar, es verdad que el camello tiene una gran capacidad para soportar el alimento durante mucho tiempo, bueno, que no necesitan comer, pero cuando tú aumentas la altura a poca oxigenación y el frío, que es un frío tremendo, la necesidad del alimento aumenta impresionantemente, porque Mm, todo tu organismo va a empezar a intentar generar mucho calor para intentar sobrevivir y eso gasta muchísima energía. Por lo tanto, vas a necesitar muchísimo más alimento para soportarlo. Y tampoco les va a llegar luz a las superficies de la Tierra por debido a la refracción de la luz. La luz, ya. cuando entra en un ángulo al agua, si intenta entrar en un ángulo demasiado abierto al agua, se va a reflejar la mayor cantidad de luz. Básicamente Mm, solamente les entraría luz a las plantas del fondo del agua, si es que eso pudiera pasar,
solamente les entraría entre un periodo entre las 11 y la 1 entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, que es cuando hay menos refracción. Ok, o sea, estás queriendo decir que un árbol, por ejemplo, roble específicamente, necesita de luz, o sea, como tú me estás diciendo. ¿Eso? Pues sí, todas las Obvio, plantas así como necesitan de luz nosotros. para Sí. realizar su ruta metabólica. Ok, ok. Y en el caso de la evolución de las especies en el árbol, ¿cuánto tiempo crees que apareció el roble? Pregunto. Yo no soy experto en las plantas, pero el roble, si no mal me equivoco, es una gimnosperma, por lo tanto apareció ya en un periodo bastante avanzado de la vida. ¿En qué año? ¿En qué año tal cual? Ahorita te lo buscamos fácilmente. Ok, sí. ¿En qué año? ¿Por Pechan, qué búscale razón? también la cuestión de los osos polares, de las morsas y todo esto, que él tiene esa duda. Ah, sí, todos esos animales que son semiacuáticos necesitan en un momento descansar. Estar en el agua es bastante desgastante. Si alguien alguna vez ha estado practicando o estado en el agua, tan solo quedarte en la piscina, estar flotando un rato, terminas con un buen de hambre, porque el agua va absorbiendo toda tu energía calorífica. Y entonces tu cuerpo lo intenta compensar. Entonces gastas demasiada energía cuando estás en el agua. Ya. Es que el roble abarca varios tipos de árboles. Y, Sí, los robles, no, y o sea, y suma- busca el género y del suma- roble. Busca el súmale, género de los robles. súmale eso, Gido, que no sé si tú te has metido en una piscina y has bajado a la parte profunda, esa cosa como que aprieta, y ¿Cuál, eso cuál, cansa. ¿Tú nunca cuál? te has metido Tan, o has hecho buceo? O sea, Cuando he tú hecho vas bajando, buceo, Uy, yo, he hecho buceo, sí, es verdad, sí, he él hecho es buceo. buzo. He hecho sí, buceo, ajá, eso obviamente, aprieta. pero en el punto, no lo ofende. Déjame ponerme mis auriculares un momento. yo soy En el buzo, punto, en el no tengo punto cámara. del buzo, sí he hecho buceo, pero no puedo respirar, obviamente, porque pues, no somos peces, ¿no? En el caso del buzo, sí, pero, un ratito. Pero aquí lo importante ahorita que Mira, estamos mirando, Gido, bueno, esperamos que Pechan ahorita nos diga, Busca el género. es que el según lo que género del estamos Ok, ok, viendo roble. ahora, aquí escucho. según lo que estamos viendo Mira, ahora, Ungido, es insostenible el diluvio, porque es que mira todo lo que te hemos dicho, lo que hemos analizado los dos, porque es que tú también lo estás buscando por internet y te estás dando cuenta que Ok, eso no pudo ser así. ya. Al igual hay un problema con el y agua. Ungido, Pechan adelante. y por ejemplo, lo de la presión que se ejercería en estos pobres seres vivos que son plantas, que son muy delicados realmente, es impresionante. ¿Ves que nosotros todo el tiempo estamos cargando el peso de nuestra atmósfera, de la columna de aire que está sobre nosotros? Ya. ¿Sabes a qué profundidad se iguala ese peso, bueno, esa presión atmosférica? No, en ese caso no. A los 10 metros. Ya. A los 10 metros ya cargas con 2 atmósferas. A los 20 cargas con 30, con 3 atmósferas. La presión que quedaría hasta el fondo, si es que se llenara toda la Tierra de agua hasta la altura del Everest, esa presión es impresionante, es completamente aplastante. No podría aguantarlo ningún ser vivo. Bueno, no lo podría aguantar ninguna planta. Ok, estaba O viendo los sea, comentarios. Ok, sí. Gracias por estar aquí. Muy bueno tu información, muy bueno, has aportado muy bien. Y si tienes algo que decir, tal vez, acerca de las especies de las plantas, tal vez, qué sé yo, ¿cuánto tiempo crees, en caso de que se inunde, qué sé yo, un roble, cuántos días crees máximo que el roble dure? Pregunto, ¿cuántos días? 10, 15, 20. Para empezar, si se inunda, el roble se va a quebrar por la presión. No va a durar nada, nada de nada. Se va a quebrar por la presión impresionante de la presión del agua. Son, van a ser decenas de atmósferas. no, y a eso súmale, no sé si tú has visto los maremotos esos que pasan o los tsunamis. Imagínate Ya. que empieza a venir el agua de repente, eso también revienta todo. Si eso mueve camiones, Sí, sí, mueve sí. carros, tumba árboles, ¿Me y la mandan qué brisa que cosa? eso genera también. O sea A ver, que aquí, tiene graves a ver, problemas eso, amigo mío.
Ya. Por eso que yo te decía, tú tienes mucha fuerza, mucha fortaleza. Y para mí que esa fortaleza que tú tienes, ungido, que yo te veo que tú montas videos y te veo peleando en las cuestiones cristianas, yo creo que Ya. esa fuerza tú podrías redirigirla y dirigirla al Ya. pensamiento crítico. Es decir, criticar todo. O sea, todo lo que tú criticas, critica también el sistema de creencia religioso y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no cuadran ahí. Y que en realidad tú eres la misma Ya. persona que causa que las cosas pasen. No es más nadie. Ya. Entonces, esa es la cuestión que te estoy diciendo que a tener en Pero cuenta. la Porque es que, atmósfera, hasta donde yo sé, en la Biblia decía que la atmósfera era diferente a como lo están ahora. Actualmente nosotros no vivimos 200 años, pero la Biblia hablaba de una atmósfera distinta. No podría explicarlo científicamente, pero antiguamente la gente vivía más, 500 años, por ejemplo. no, pero es que lo que Matusalén, pasa es que novecientos sesenta y nueve años la Biblia vivió. tiene mito e historia. O sea, no podemos ¿Ya? creer en un Pero libro donde, presta atención a esto, no podemos creer en un libro donde comenzamos con una serpiente parlanchina y terminamos con un dragón de 5 cabezas. Es que el O dragón de sea, 5 cabezas no es literal, es una representación. no, por eso te digo, o sea, Hasta un donde yo Pero no libro que sé, está importa lleno, qué tan diferente sea la atmósfera. Si la ok. atmósfera era un poco diferente, era lo suficientemente parecida a la actual como para que existieran esas formas de vida tan actuales, como los osos polares, como las morsas, como los robles, que son gimnospermas, que son ¿Y qué, plantas básicamente medio actuales. y qué me dices de las algas, las plantas acuáticas que realmente tienen capacidad? ¿Cómo crees que hayan sobrevivido? O sea, hay plantas acuáticas, obviamente, que pasan 1 año, por eso es 50 que años, 100 lo que años. pasa es que ellas sobrevivieron porque no hubo diluvio. ¿Ya? De Es No, hecho, que están ese, aptas. digo, hay muchas maneras en las cuales pueden afectar a las algas porque la combinación de todas estas aguas, porque se combinaron aguas dulces con aguas saladas, les entraría un choque a estas pobres alguitas que apenas y que son bastante delicadas. Y otra, la mayor cantidad del oxígeno, digo, perdón, una de las menores cantidades de oxígeno que se generan en la Tierra, las generan las algas y protozoarios que hacen fotosíntesis. Es muy poco el oxígeno que generan las algas. Si es que solamente sobrevivieran las algas, no quedaría suficientes organismos para que generara el oxígeno que se necesita. Ok, ok. Aquí, a ver, viendo los Se necesita que comentarios. sobrevivan las bacterias, todo en especial. Ok. entonces, entonces ahí es donde está el problema. E incluso no sé si tú sabías, Ungido, que esto del relato bíblico del diluvio, los israelitas, precedidos por los hebreos y los hebreos, por Abraham y toda esta gente que se partió de Canaán, ese relato surge de los sumerios. Los sumerios ¿Cuántos, a- con miles de cuántos años de años? anticipación. O sea, ¿Cuánto la Biblia, exactamente? digamos, exacto, como 1000 años exactamente de diferencia. Abraham, hasta donde yo sé, no podría dar una fecha exacta, ya que yo he estudiado para la Biblia y en ninguna parte de la Biblia lo dice, pero pongámosle unos 3500 años antes de Cristo, pongámosle así. Aunque no lo diga, Entonces, pero le pongo. ¿Cuánto tiempo entonces, crees esas si era historias que tú, las sumerias, exactamente antes de Cristo? las sumerias tienen, yo un día las conté y eran como 1200 años antes que las ¿Ok? primeras registradas de la Biblia. O sea, que es un cuento que ya venía de antes. O sea, eso del ¿Ok? diluvio, lo que hicieron fue que ellos empezaron a agregarle más cosas a través de los acadios, los cananeos. Ellos empezaron a meter ideas y entonces fueron heredando esa cultura. Es como una Ya, película que comienza simple y la van agregando a medida que el tiempo pasa. Entonces, el relato del diluvio como tal no es original de la cultura de ellos. Eso proviene de otras culturas ancestrales, los cuales transmiten mitos, ideas y todo este tipo de ok. historias fantásticas. Entonces, eso es lo que yo te quería decir, era eso, que la Biblia tiene muchas cosas fantasiosas, cosas que no son ciertas, tiene Ya, historias ok. falsas. Una preguntita. Entonces, ¿cómo explicas tal vez en la palabra de Dios se nos enseña que en el Mar Rojo, donde pasó el pueblo de Egipto, hasta la fecha yo he visto así videos, obviamente, donde enseñan esqueletos de cuerpos humanos de egipcios hace miles de años atrás antes de Cristo. Y justamente pasó ahí Moisés con el pueblo de Israel cuando
Moisés cogió la vara y cerró completamente las aguas por la mitad, obviamente. Actualmente vas a encontrar cuerpos de personas muertas ahí con los caballos, las ruedas, todo eso ahí. Oigan, Y hay obviamente ese ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo, pero bueno, se ha encontrado evidencia de eso, obviamente. Yo creo que Pechan iba a ¿Qué crees responder tú algo. que sea? Cacacho puede responder eso. Si quieren ahorita que pues ya te dejaron Sí, el sí, tema dejemos biológico, que yo entre me Jacacho, bajo ¿verdad? y Jacacho Vamos a... puede responder fácilmente eso. Oye, Muchas el día que gracias, hasta tenemos que luego. aprovechar, Ok, oye, ok, el día que muchas tenemos que gracias. aprovechar que hay bastantes profesionales aquí de todo tipo. Jacacho creo que él es discípulo directo de Albert Einstein, de la generación 3. Vamos a ver para ver qué nos dice. Jacacho, se escribe H-A-Cacho. Mira, lo ve, ahí está, ve. Hola, hola. No, ve, no tienen el pollo hoy, ve. Ya hace falta el pollo. Ok. Sí, Irme y amigo. volver a entrar porque se escucha bajo. Ah, bueno, ¿y no tienes unos auriculares o algo así? No, se nos desconectó el compañero. Sí. Vamos a esperarlo a que vuelva. Pero la charla ha estado buena, créeme tú, ha estado buena. Hemos estado mirando cosas Sí. que anteriormente no se habían analizado y ahí poco a poco vamos Ok. analizando. Vamos a esperar ahorita que no. Vamos a esperar ahorita que vuelva. Ahí está. Acacho, ahora sí nos escuchas. ¿Verdad? Ujú. Sí, claro. Me gustaría saber Bueno, tu punto de vista, hermano. este, pues para empezar, primero hay que hablar tantito de antes de que se sitúe el libro de Éxodo. Y en la egiptología, de hecho, una de las que mejor me ha explicado esto es la arqueóloga Ro de Cultura Soportable, que también está aquí en TikTok. Y la cuestión es que ni siquiera había hebreos como esclavos en Egipto antes de lo que es el faraón Ramsés II. Ese es un problema muy grande porque Ramsés II es el faraón del libro de Éxodo. Ahora, tú estás diciendo que han habido ruedas, han habido esqueletos, y eso ya causa un conflicto muy grande porque hay cadáveres en todos lados. Ahora, Egipto es un lugar inmenso. Cerca del Mar Muerto es donde muchos egipcios iban a deshacerse de los cuerpos porque no estorbaban. Además de que, por ejemplo, tú dijiste caballos y ruedas, que estaban dentro del Mar Muerto. Eso es eso es un mito que se dio por el arqueólogo, creo que fue Ron Wyatt. Bueno, ni siquiera es arqueólogo porque Ron Wyatt es un enfermero anestesiólogo, no es arqueólogo. Él fue el primero en hacer esa aserción, y después de eso, hubo obviamente muchos egiptólogos, muchos arqueólogos y así, que fueron a checar la zona y lo único que encontraron fueron hongos que daban esa imagen. Ahorita busco. Ahorita busca y nos muestras una imagen. ¿No? Y al igual Sí. habría que preguntarse también si estos caballos pudieran soportar tanto tiempo allá metidos en el mar sin pudrirse o sin deshacerse. ¿Y a Eso qué te también refieres sería con complicado. eso? O sea, que los esqueletos de los caballos. Sí, de pronto un animal se los pudo haber comido Ah, o habérselos llevado o cuánto de eso ajá, o sea, eso sucede debería demasiado deshacerse. también. Bueno, en la Biblia no dice eso, pero también obviamente que Pero hay que vamos, ver si es que hay vamos a animales. escuchar a ver. ¿Cuántos animales? Vamos a escuchar a ver qué nos dice Acacho. Acacho parece que encontró que esto Eh, es ah, un mito. a ver, aquí está un resumen hecho por Snopes sobre cómo fue el procedimiento, que primero se encontró el carruaje, huesos de caballos y hombres en el Mar Muerto. Aquí está el rating como falso. Y pues da aquí el origen del mito. Aquí me equivoqué, no fue Ron Wyatt.
Ron Wyatt fue el que, entre comillas, encontró el arca de Noé, que tampoco fue. Al parecer fue World News Daily Report los primeros que publicaron esto. Y a ver, por aquí estaba. Ok, fueron artefactos que ya habían sido descubiertos y no daban con la fecha cuando sucedió lo del Mar Muerto, que debería datar alrededor del año 1800 antes de nuestra época. Pero estas ruedas eran mucho más jóvenes y no representaban a la típica metodología egipcia de hacer sus carruajes. Bueno, amigo, así es. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo nos han ido engañando. Es que todos estos engaños lo hacen, compañero Ungido, es para que uno esté metido en un mundo de fantasía. ¿Ya? Pero es que la fantasía vende bastante. ¿Qué es mejor para ti? ¿Que te digan que te vas a ir al cielo o que tienes que lidiar con la vida, con los problemas, Es arreglar el que mundo con tus propias manos? O sea, un es que ejemplo. es imposible. O sea, bueno, en el caso de tu ejemplo, es imposible arreglar el mundo. Cada vez este mundo va a ir peor. Te puedo confirmar eso. Hagas lo que ¿Por hagas, qué? digas lo que hagas. La calidad de vida ha estado mejorando. O sea, no, Sí, pues, es que no, a lo que me refiero es que la calidad de vida sea perfecta. A eso me refiero. Es imposible que no exista pobreza. Es imposible que no no, existan no, niños amigo, con hambre. esto ha Es mejorado imposible que no bastante. exista. Hemos estado disminuyendo los índices de pobreza. Hemos Ya. estado mejorando esos índices. La otra vez me Mira, topé un ateo que me decía tú que sabías esto, Guido, que el promedio de vida era entre 30 y 40 años antes. Si no fuera sí, por poco la a poco. ciencia actual, si no fuera por la ciencia actual, esto de la pandemia ya nos hubiera matado a todos, a la mayoría, así como en la época de por allá ¿cómo se llama? Con la gripe española. ¿Por Mm, qué? Porque es que la ciencia ha avanzado mucho. Muchas personas no estarían vivas hoy si no hubieran ido a un hospital de emergencia o si hubieran tomado algún medicamento, alguna cosa. O sea, la calidad de vida de nosotros mejora bastante. E incluso, ¿tú crees que tú y yo, o Jacacho, nosotros, personas que no somos millonarios ni nada de eso, hubiéramos tenido la oportunidad de pronto, por allá por los años 1900, para tener esta comodidad de ahora? Mira, tú estás ahí en tu casa, estás cómodo, estás hablando con nosotros a través de una pantalla y estamos ujú. tres personas hablando. O sea, las cosas van mejorando. La tecnología, los teléfonos. Esto era casi que un sueño o una fantasía en el pasado. E incluso incluso la En ese medicina. entonces te daba una gripe y tenías miedo de morir. Ahora una gripe no es nada. Sí. Acacho, y Yo, presta la yo ahí atención, la tengo un operación. ibuprofeno a la mano. Sí, presta la atención a esto. Hay una operación que se llama para la apendicitis. Anteriormente te rajaban casi que todo el cuerpo para poderte sacar el apéndice. Ahora medio te hacen una sola cortadita chiquitica y ya. Entonces, sí ha mejorado. Lo que pasa es que Bueno, que yo sepa, todavía sigo viendo. Bueno, hay algo que también es algo inevitable. En este caso viene a ser la delincuencia, terrorismo, todo eso. Se me he dado cuenta, Ecuador está peor, no sé, o sea, no sé si, bueno, tú que crítico mega que vives en Colombia, no sé si estás enterado de las noticias en Ecuador, cada vez está peor Ecuador. Aquí, obviamente, por ejemplo, el último amotinamiento murieron más de 100 personas dentro de una cárcel. Hay videos horribles, de verdad, cómo les cortan la cabeza, se ve sangre en el piso, se ve sangre en las paredes. Terrible, de verdad, la gente es bien, o sea, terrible en el sentido de grabar, que es lo peor, obviamente. A eso me refiero. Pero se eso no cayó es algo exclusivo de la creo que se está cayendo la modernidad. señal. Eso pasó Sí, yo incluso sé en que ha el pasado siglo siempre. pasado, en el siglo antepasado, pero no Sí, yo entiendo sé, cómo eso es empeorar. Porque es porque que ¿qué pasaría fíjate si... en esto, mira, mira, para la bola, en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas. La gente eran unos bárbaros, en la época media peor. A cada rato la iglesia, tú te sabes eso, la iglesia no hace mucho quemaba y mataba a todo el que pensara diferente. O sea, cualquier persona, o sea, tú y yo estando allá, mira, a ti te hubieran quemado en la hoguera. ¿Por qué? Porque tú Ujú. tienes una fe en Cristo distinta a la que tienen ellos.
enseguida te mandan a la hoguera por no creer en los santos de ellos. A mí me mandan a la hoguera porque yo no creo en Dios. A Jacacho no sé de pronto, pero creo que por ser científico también lo mandan a Esos Jacacho, son a gente también. demasiado extremista, porque por la, No, tú no sabes que por la teoría mataron heliocéntrica me a habrían muerto. Giordano. A Giordano no, sí, Bruno pero lo mataron, que era un yo científico. digo, yo digo, o A sea, la gente extremista. Galileo, Yo lo bueno es que no Turing soy el de siglo extremista. pasado. No soy extremista así de que condeno a todo el mundo si no creen en lo que yo creo No, o yo no piensan de digo forma por diferente a ti. mí, obviamente. Yo no digo por ti, ungido. Yo lo digo es porque, o sea, tanto tú como Uh, nosotros hubiéramos muerto si viviéramos en esa época. Porque es que tú no a- crees en la Iglesia Católica. al gran científico matemático Alan Turing se tuvo que suicidar porque la iglesia no lo dejaba en paz por ser homosexual. Estaba bajo constante acoso que él desarrolló una paranoia y murió de hambre. Sí, entonces si nos vamos Eh, por, Murió de hambre mira, al porque creyó que lo contrario, iban a envenenar. yo creo que el mundo ha mejorado ahora también en ese aspecto. Porque Ujú. mira las cruzadas que hacía la iglesia, todas las porquerías que hicieron con los niños allá bueno, en todos los países. Ellos andan violando niños. En Canadá, mira todos estos niños que mataron. La iglesia ha sido algo malo. Y no tan solo la iglesia católica, también las protestantes. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, ellos bendecían las armas cuando se hacía la guerra. Entonces eran unos alcahuetas de la maldad. Entonces, eso siempre se ha habido. E incluso lo bueno que tú tienes es que tú no perteneces a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque es que en las iglesias le están robando el 10% a los feligreses en iglesias protestantes. No todas, pero hay muchas que lo hacen, que roban eso. Otras piden el diezmo, otras te piden la ofrenda, etcétera, etcétera. Entonces son muchas cosas malas que por eso que yo te decía que tú estás a un paso nada más. Estás a un paso de ejecutar el pensamiento crítico y criticar toda la iglesia y te vas a dar cuenta que vas a encontrar muchas cosas. Así como lo que hemos analizado hoy. Mira, hemos analizado yo sé que este video a ti te queda. Descárgalo y míralo con paciencia. Lo que te ha dicho Jacacho, lo que te dijo ahorita Pechán, que es biólogo, lo que hemos estado hablando aquí en todo este momento, las pruebas que miramos de que Dios, que son insuficientes. Entonces, todo esto tú júntalo, reacciona y te vas a dar cuenta que no tiene mucho sentido, la verdad. El mantener una creencia que no podemos dar ningún tipo de evidencia. Es algo irracional. Como creer que existen los ponis. Incluso si quieres, toma el siglo pasado, hace un par de décadas, en el 94, el país de Ruanda tuvo casi un genocidio a nivel nacional por la iglesia anglicana, metodista y presbiteriana, de que casaron a todos los que no pertenecieran a esas tres iglesias, cuando la mayoría del país era católico. O sea, también a los católicos los casaron en ese genocidio. ¿En qué sentido ustedes creen que el mundo está mejorando? O sea, hay menos muertes, hay menos pobreza, menos hambre, más gente millonaria. ¿En qué sentido? ¿Me podrían explicar, por favor? Eso, no, mira, eso depende, Yo porque es diría que no que podemos hacer en una todas. generalización. Guido. Hay partes del mundo donde las cosas empeoran, hay partes donde mejoran. Nuestros países tercermundistas son los que más afectados se ven por lo que es la desigualdad. Sin embargo, la calidad de vida puede ir mejorando en algunas zonas. Eso no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Es que lo que nos enseña la televisión es que, por ejemplo, tú ves esos comerciales de que cómprate la barra para hacer ejercicio y te muestran un tipo haciendo la barra y de repente le sale musculatura después de ser gordo con tan solo 3 veces que utilizó la barra. Están dándole la idea que todo se tiene que conseguir de un momento para otro. Hay reformas, mira, países que tienen problemas con guerrillas y eso, que duran hasta 60 años en arreglar esos problemas. Imagínate, 60. Aquí en Colombia, donde yo estoy, la guerrilla más antigua del mundo todavía sigue. Eso tienen, mijo, antes de que yo existiera, que yo estuviera vivo, ya existía. ¿Desde cuándo estás tú enterado que existe la guerrilla aquí? Ya mucho Desde tiempo niñito, me imagínate enseñaron, tú. sí. Eso es como desde el 40 por ahí, imagínate. Ya. Mijo, eso es viejísimo. Esos son problemas que obviamente requieren de siglos, diría yo, para arreglarse. O sea, no es algo que de un momento a otro.
pero sí se ve la mejoría. De hecho, ¿cuándo iba a pensar que uno que podía comprarse un teléfono? Teléfonos antes eran carísimos. Ujú. Sí. Ya, O sea, mi cama es mejor que la de reyes medievales y es una cama barata. ajá. Tengo, o sea, yo soy clase media, tampoco, sí, sí estoy bien en la vida, pero tampoco es para presumir, pero pues mi vida ya se compara con la de Reyes. Lo único en lo que pierdo es espacio y ya. Y eso es más por los vecinos. O sea que te hacen mucha bulla los vecinos. Sí, no podemos No, no, tampoco no, no, pedir no. O algo sea, perfecto, amigo. ese es el, Ajá. eso es lo único en lo que no compito con Reyes y ya. De que alguien en su ranchito ya tiene más terreno que un rey. Sí, entonces el mundo va mejorando. Todos estos equipos, todas estas cosas, lo único que hay que darle tiempo. De pronto que es que lo que pasa es que uno quiere verlo todo durante la vida de uno, tal vez hay cosas que uno se muere y no las vea, pero hay que tener paciencia. Entonces ese era el mensaje que te quería dejar el día de hoy. No sé si Jacacho se queda acá contigo hablando un rato. Yo ahorita Bueno, ya entonces ya. no sé pues de qué quiere hablar, no sé, pregunto. Este, ¿Me preguntas a mí? Así, a Cacho. Ah, ok. Pues primero ahí era lo de responder lo del éxodo. Y luego, pues también te quería explicar tantito de cómo sucede el viaje a los límites del espacio, o bueno, límites. Y ahorita no se puede decir muy claro eh, cómo sucede porque tampoco tenemos la tecnología ni la metodología correcta para saberlo en este momento de cómo sucede, cómo es el exterior del universo. Pero tenemos una idea de cómo funciona usando ya principios matemáticos y astrofísicos que ya existen. Ok. Y hasta estas predicciones a lo que nos llevan es que hay dos posibles, eh, hay dos posibles casos. O bueno, hay más, pero estos son las dos que más he oído. Y uno es que el universo tiene forma de coloide, como que de dona. Que lo que sucede, tú no estás en el interior de la dona, tú estás en la superficie y lo que haces es cuando vas en una dirección, vas recorriendo el espacio en la superficie de la dona. Y en lo que llamarías el límite, solo es como que darle vuelta a la dona y aparecer del otro lado. O sea, tú irías en línea continua y estarías llegando al mismo lugar. Esa es una posibilidad. La otra, ya tiene más que ver con la relatividad, que si digamos que el universo no tiene esa forma, tiene otra forma que toroidal, perdón, el coloide es otra cosa al parecer, no sé de geometría. Bueno, en, la otra también es que podría ser que no hay forma de llegar al más allá del universo, porque mientras más te acercas al horizonte relativista, como lo acaba de decir Nico, Nico, doctora, es que mientras más te acercas al límite, menos puedes ir avanzando. Es, tú lo que vas a hacer es de que incluso aunque llegas a una velocidad increíble, no vas a poder acercarte al límite porque no hay suficiente espacio para llegar. Esa es otra posibilidad, que creo que ahorita el horizonte es el más aceptado. Ok, coloide es otra cosa, son las gelatinas. Son los geles. ¿Has escuchado la teoría de que posiblemente existan otros universos, tal vez? Pregunto. Sí la he oído, pero a mí no me parece tan considerable porque estos universos tendrían que estar en otro plano continuo que no sea nuestro espacio-tiempo. Tendría que ser diferente, ¿verdad? Deberían tener su propia materia, su propia antimateria, su propio todo. La razón de por qué no me cuadra esto del multiverso, como se le llama coloquialmente,
Es que si estos universos están en un plano similar, debería haber una interacción entre ellos, pero hasta ahora no hemos podido encontrar una interacción, ¿no? O una predecible. Al contrario, vemos que el universo es un sistema cerrado. Nada de energía entra y nada de energía sale, así que no hay esas interacciones o no son observables. Ok, y si llegase a existir una posibilidad de que exista otro universo en este mismo plano de espacio y tiempo, ¿qué crees que pase? ¿Será que chocan los universos? Porque va cada vez más creciendo, obviamente. No, pero es que no van creciendo. Estos universos no crecerían. Lo que pasa es que su interior se vuelve más grande. No sé si has explicado de que este tropo de la televisión de la bolsa sin fondo que le metes y no crece por fuera, pero por dentro está teniendo más espacio. Es más o menos similar. Ok, O ok. sea, ¿cómo- no sé cómo explicarlo. ¿Cómo se te hace muy difícil explicar? Bueno, no sé si tienes otras Sí, solicitudes es por que esta ahí, no es mi tu área. especialidad, pero Así es. Bueno, yo no sé si ustedes sigan hablando, yo ahorita ya me voy retirando. Un placer estar por acá. Ungido, no sé si un día esto, cuando yo esté en vivo, te llegas por allá y seguimos platicando otra cosa o algún tema que quieras llevar a la mesa en ese momento. Y ahorita entonces ya me voy retirando y los dejo a ustedes entonces para que continúen. Cuídate, bendiciones. Listo. Chao, chao. suerte. Si quieres, podemos hablar tantito de un tema que estaban hablando hace rato y que a ti ya te es muy familiar, que es el diluvio. Pero yo Ok, lo quiero ok. tocar de un tema diferente, que es la geología. Ya. La geología, esperando que haya un diluvio, primero hay que hablar de las bases de la geología, que es que el suelo se separa en estratas. Estas estratas las usamos nosotros para diferenciar épocas de la Tierra, que obviamente hace 10.000 años pues había menos polvo en esa posición, menos todo, no había cadáveres, no había nada, se movieron ahí se quedaron los cadáveres y un montículo de tierra se les puso encima. Con el tiempo ese montículo se hizo más homogéneo con el resto de la estrata y se hizo su propia estrata. Ahora, ¿qué pasa con eventos grandes como el diluvio? Cuando vemos una inundación o un evento catastrófico, no solo sucede con inundaciones, con terremotos, con cosas así de grandes, especialmente con uno mundial debería ser mucho más drástico. Lo que veríamos es una ruptura de la estrata. Esta ruptura se vería con incrustaciones de otras estratas, revolviéndolas, interrumpiéndolas, creando una nueva estrata que se interpone a esas estratas. Y luego eso se quedaría marcado y obviamente con todo el tiempo después de ese diluvio se estarían formando nuevas estratas encima de todo eso. El problema es que no se encuentra eso en el de un diluvio menos mundial. ¿Qué opinas acerca de los tsunamis? ¿Qué pasaría si llegara a haber un tsunami a nivel mundial? ¿Será que el agua dulce y salada se mezclan? ¿Sí o no? Sí, Y si se sí, mezclan, definitivamente. Ujú. ok, ok, ok. ¿Ibas a Ok. continuar, perdón? Sí, sí, en Japón hace mucho tiempo vi videos de hubo una inundación. No sé qué parte